Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: volviendo a salir Jesús de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo, y este hombre también era tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja del sordo. Miren esto. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas del sordo y escupió en su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió el Señor Jesucristo y dijo: Éfata, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura. Mire lo que dice: se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más le divulgaban. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo: las ligaduras se van a romper. Diga duro, diga: las ligaduras se van a romper. Extienda la palabra, diga: las ligaduras se van a romper. ¿Cuántos lo creen? Amado, cuando yo miro las Sagradas Escrituras, yo puedo ver al Señor Jesucristo en una dimensión profunda de rompimiento. La Biblia dice, miren lo que dice el verso, por favor, 31. ¿Cómo comienza el verso 31? La Biblia dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Hay algo que me impacta, porque el Espíritu Santo me está mostrando a Jesús saliendo de la región de Tiro. Y me sorprende esa expresión región, porque cuando estamos hablando en el plano natural de una región es un vasto territorio, es algo muy grande territorialmente hablando, geográficamente hablando. Pero cuando yo tomo la palabra región espiritualmente, una región es un lugar donde las tinieblas quieren predominar o tomar el dominio sobre ese territorio. Jesús sabía que en la región de Tiro había una oposición espiritual para manifestar su reino y manifestar su presencia. Nunca el Señor Jesucristo evadió entrar a las regiones de oposición. Nunca el Señor Jesucristo evadió entrar a las regiones de tinieblas. Y a mí me sorprende, porque dice la Biblia que cierto día Jesús está con sus discípulos. Y cuando el maestro está con sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Dile que está a tu lado: tienes que pasar al otro lado. En otras palabras, el Señor comienza a llamar a sus discípulos para tomar el territorio espiritual que estaba al otro lado. La Biblia dice que los discípulos no sabían hacia dónde ellos iban a ir. El maestro sí sabía. Al otro lado estaba la región de Gadara, una región llena de brujería, una región llena de tinieblas, una región llena, amado, de altares espirituales, una región donde las obras de las tinieblas tenían cautivo a todo aquel que no conocía ni había tenido una experiencia con el poder de Dios. Ciertamente, cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, la Biblia dice que ellos se montan en la barca, y cuando comienzan, amado, la travesía hacia el otro lado, la Biblia relata que mientras están en la barca, comienza una gran tempestad en la barca. Comienza, amado, un fuerte viento a golpear la barca. La Biblia dice que la barca se movía de un lado al otro, al punto que uno de los discípulos, Señor, dijo: Señor, perecemos, sálvanos que perecemos. A mí me sorprende, porque todo lo que provocó la tempestad fue la expresión de Jesús. Lo que provocó la tempestad fue la acción de Jesús: pasemos al otro lado. Mientras usted no se proponga pasar al otro lado, todo estará bien. Mientras usted no se proponga, amado, romper regiones de oposición,
todo estará bien. Pero cuando hay en tu espíritu la disposición para avanzar, mientras hay en tu espíritu el anhelo de crecer, mientras hay en tu espíritu el anhelo de establecer lo que Dios te entregó, amado, entienda esto: se levantarán tormentas, oposiciones, se levantarán batallas, pero eso es una señal correcta, eso es una señal de que tú estás avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, diga conmigo: estoy avanzando. Cuando hay oposición, cuando hay batallas, cuando hay tinieblas que se levantan a quererte detener, es porque ciertamente el enemigo está impidiendo tu avance. Y a mí me llama la atención porque la Biblia dice que cuando se levanta la tempestad, en medio de la tempestad, los discípulos tenían temor de morir, temor de desfallecer. Ellos pensaron que la barca, amado, iba a quedar destruida en medio de la alta mar. Pero la respuesta es la siguiente: mientras Jesús esté en nuestra barca, por más batallas que se levanten, por más luchas que se levanten, esa barca está confiada porque Jesús es nuestro capitán. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la tempestad, Jesús levantó una voz y le dijo a los vientos: cállense y enmudezcan. Y dice la Biblia que hubo bonanza. Pero lo más poderoso de todo esto es que cuando Jesús pisa el otro lado, cuando Jesús llega a la región de Gadara, dice la escritura que apareció un hombre. Le conocían como el endemoniado de Gadara, porque la Biblia dice que habitaba, amado, en los sepulcros, habitaba en los cementerios. La Biblia dice que la gente le conocía porque le amarraban con cadenas, le tenían atado y no podían sujetarlo. Apenas Jesús pisa aquel territorio, este principado le da la bienvenida a Jesús, porque no era solamente el muchacho endemoniado, no era el muchacho encadenado, eran principados que querían provocar, amado, un temor en los discípulos y en el maestro. Pero Jesús tenía tan claro la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida, que cuando él vio al endemoniado, lo que el Señor Jesucristo dijo fue una orden de autoridad para que los principados que estaban en ese muchacho salieran del cuerpo de este muchacho. Las tinieblas te van a querer detener, las tinieblas te van a querer provocar temor, inseguridad, miedo, amado, para que usted no avance. Pero por favor, escuche esto: si usted ha venido golpeando en el mundo espiritual, si has venido tomando territorio, por más que el enemigo quiera provocar temor para detenerte, no te detengas, porque la orden es avanza, porque estás a punto de conquistar. Avanza, porque estás a punto de entrar a tu mejor temporada. La Biblia dice que Faraón tenía rodeado a Moisés, estaba el desierto, al frente el mar rojo, ya no había para dónde continuar. Moisés se siente, amado, encerrado, y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo de Israel que marche, dile al pueblo de Israel que marche, porque la orden cuando estamos en opresión, la orden cuando las cosas se ponen más difíciles, no es retroceder, es marchar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dile al diablo, dile a las tinieblas, dile al problema: no me voy a detener, voy a seguir avanzando. Alguien que diga: voy a seguir avanzando. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Voy a seguir avanzando. El lema de este mes de junio es: hasta que se rompan los yugos. Diga conmigo: hasta que se rompan los yugos. No nos detenemos hasta que veamos liberación. No nos detenemos hasta que veamos respuesta. No nos detenemos hasta que conquistemos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, amados, de que Jesús confrontó las regiones espirituales. Jesús confrontó las regiones de las tinieblas. Jesús llegó a establecer el reino de los cielos en los lugares donde las tinieblas predominaban. Por eso a mí me sorprende cuando la Biblia dice: y se movió de la región de Tiro y de Sidón, porque el maestro establecía el reino de los cielos. Nosotros fuimos llamados a establecer el reino de los cielos.
Dios. Por eso escrito está, me sorprende que día yo hablaba y predicaba cuando el apóstol Pedro se encuentra en el templo con un paralítico. Amado, este paralítico estaba rodeado de dos clases de personas. Este paralítico se acostumbró a estar rodeado de personas que no tenían, amado, la manifestación del reino sobre su vida. La Biblia dice que el paralítico se encontró con mucha gente que durante mucho tiempo le regalaba una limosna, pero la limosna que recibían, damos gloria al Señor, el paralítico de aquella gente, lo que hizo esa limosna fue mantenerlo más en la parálisis, hasta que Pedro se encontró cara a cara con este paralítico. Y cuando el apóstol Pedro se encontró con este paralítico, el apóstol Pedro no le dio limosna. El apóstol Pedro estableció el poder del reino sobre este paralítico, al punto que el paralítico se levantó de su parálisis. Cuando Dios te establece para manifestar el reino de los cielos, lo hace para que usted establezca el poder sobre todo lo que están a su alrededor. Vamos, levante su mano, diga: voy a establecer. Diga: voy a establecer. Dios te está llamando a establecer, pero para establecer el reino hay que decir, hay que hacer y hay que tener lo que dijo el apóstol Pedro. Pedro en ese momento dijo: de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata. No era que no tenía recurso financiero, sí tenía recurso financiero. Lo que ocurre es que el apóstol sabía que la parálisis de este hombre no dependía de una moneda. La parálisis de este hombre dependía del poder y de la unción del Espíritu Santo. Amado, escuche esto. Lo aprendimos esta mañana en el devocional. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3: y Moisés apacentando las ovejas de Jetro su suegro. Esa palabra apacentar significa alimentar, lo que da a entender que cuando Moisés alimentaba las ovejas de su suegro, la Biblia dice que se le aparece el ángel de Jehová y Moisés tiene un encuentro con la zarza del Señor. ¿Cuándo comenzó el encuentro sobrenatural? Cuando Moisés estaba alimentando a las ovejas, cuando Moisés estaba alimentando el reino, el propósito de Dios. Y aquí hay una revelación muy profunda. Cuando usted se dedica solamente a alimentar las cosas naturales, cuando tú te dedicas solamente a alimentar, amado, aquello que no aprovecha, aquello que no te lleva a alcanzar los propósitos de Dios, terminarás alimentando, damos gloria al Señor, solamente lo natural. Y escrito está en la palabra de Dios. La Biblia dice: colocad la mirada no en las cosas de la tierra, porque la Biblia dice que las cosas de la tierra perecen, mas dice la Escritura: colocad la mirada en las cosas que no perecen, en las cosas espirituales, porque ellas son las que nos llevan a la vida eterna. Cuando te dedicas solamente a alimentar lo terrenal, cuando te dedicas solamente a alimentar, amado, todo lo que tiene que ver con lo natural, nunca vas a prosperar espiritualmente. Por eso el Evangelio de Mateo dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. No está hablando de hambre de comida, no está hablando de hambre, amado, de sustento del cuerpo. Está hablando del hambre del espíritu, está hablando del alma, damos gloria al Señor. Está hablando del alma, del espíritu, del hambre que sustenta nuestro ser interior. Y cuando usted sustenta, alimenta su ser interior, entonces la gracia de Dios se manifestará en usted. Cuando usted sustenta más su vida espiritual que lo natural, cuando venga el momento de la crisis, el momento de la opresión, el momento de la batalla, usted, amado, podrá resistir el día malo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo estableció el reino de los cielos. Ahora me sorprende que cuando Jesús llega a esa región, hay algo importante, dice la Biblia, verso 32. En el verso 32 la Biblia dice lo siguiente: y cuando el maestro llegó, cuando él provocó el rompimiento, cuando atraviesa por la región de Tiro y de Sidón, dice la Biblia, y le trajeron a un hombre. Pero este hombre tenía dos características muy profundas. Note lo que dice la Biblia. Número uno, la Biblia dice que este hombre era un hombre sordo. Número dos, la Biblia dice que este hombre era un hombre
tartamudo. Esto quiere decir que este hombre no podía escuchar. Y número dos, tenía una incapacidad para hablar. No solamente no escuchaba, sino no tenía la capacidad para hablar. Y esto es muy profundo, porque este hombre que no oía y que no hablaba representaba la incapacidad de aquellos que el enemigo les ha quitado, amado, el privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo. Póngase las manos en los oídos, por favor. Diga: Señor, ayúdame para oír tu voz. Rompe toda sordera espiritual. Amado, si algo las tinieblas en este tiempo están provocando, es una sordera espiritual. ¿Qué ocurre con la persona que no escucha la voz del Espíritu Santo? ¿Qué ocurre con la persona que no oye la voz de Dios? ¿Qué ocurre con la persona que no escucha el consejo de la palabra? A mí me impresiona porque el apóstol Santiago dice algo muy profundo acerca del oír. Santiago dice: no seáis oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo es aquella persona que escucha. Présteme atención, el oidor olvidadizo es aquella persona que escucha, pero lo que escucha no tiene la capacidad para ponerlo por obra. Nosotros de repente podemos decir que tenemos oídos, amado, pero si nuestros oídos no nos permiten escuchar la voz del cielo para manifestar su voluntad en la tierra, entonces nos estamos convirtiendo en oidores olvidadizos. El Señor en este tiempo está llamando a una iglesia que pueda escuchar la voz de Dios en la tierra. Y el hombre que escucha la voz de Dios en la tierra es aquel, amado, que puede establecer el propósito de Dios por encima de todas las circunstancias. Porque puedes estar atravesando un tiempo oscuro, un tiempo de tribulación, pero si tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios te va a guiar. Porque la voz de Dios solamente viene a aquellos que están, amados, deseosos de inclinar su oído para que Dios pueda hablarle. Levánteme su mano, por favor, y dígale al Señor: quiero que me reveles tu voz. Entonces el sordo representa la incapacidad de oír la revelación del reino. El sordo representa la incapacidad de oír lo que Dios está diciendo. Caminar sin saber lo que Dios está hablando es un peligro. Caminar sin escuchar la voz de Dios es un peligro. Porque escuche esto, la Biblia dice que Dios le revela la voz a un hombre llamado Adán. Dios le dice a Adán: mira, Adán, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. En el primer día harás esto, en el segundo día harás esto, en el tercer día harás esto. ¿Quién escuchó la voz de Adán, de Dios? La escuchó Adán. Pero luego dice la Biblia que Dios crea a la mujer. ¿De dónde? De la costilla de Adán. Pero Eva no escuchó la voz de Adán. Eva escuchó la voz de la serpiente. Porque esto es muy importante. Si no tengo la capacidad para escuchar la voz de Dios, terminaré escuchando la voz de ¿quién? De la serpiente. Y la voz de la serpiente confunde. La voz de la serpiente engaña. La voz de la serpiente, amado, distorsiona lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, la Biblia dice que la serpiente habla al oído de Eva, y Eva termina contemplando el fruto como si fuera Dios quien estaba diciendo que se comiera del fruto. Y de hecho, por causa de eso, la Biblia dice que Eva toma el fruto y le dice a Adán que comiera del fruto, porque Adán terminó escuchando al final no la voz de Dios, sino la voz de Eva. Porque muchas veces nosotros podemos estar escuchando no la voz que viene del Espíritu Santo, sino la voz que viene de alguien que no está alineado al propósito de Dios. ¿Estamos aquí? El sordo representa, amado, el que no tiene la capacidad para escuchar la voz de Dios. Número dos, la Biblia dice que este sordo también era tartamudo. Tenía problemas para hablar.
tenía problemas de expresión, tenía problemas de comunicación. Anote esto, por favor. Uno de los problemas de este tiempo es la comunicación. Está haciendo falta la comunicación. En los hogares no hay comunicación. En los matrimonios no hay comunicación. En medio de la familia no hay comunicación. Hace falta, amado, la comunicación. Muchos problemas se pueden evitar por, amado, ¿qué? Porque haya más comunicación. Muchas cosas dejan de ocurrir porque, amado, no hay comunicación. El enemigo quiere dañar la comunicación. A veces hay personas que están en la misma casa y no se comunican. Hay hijos que están en la misma casa y no se comunican. Este muchacho tenía problemas de comunicación y me sorprende porque cuando el profeta Jeremías escucha la voz del Señor, lo primero que hace el Señor es decirle a Jeremías: Jeremías, profetiza, Jeremías, profetiza, porque atrape esto, el oír está alineado al hablar, porque lo que usted oye es lo que usted habla. Eso es como el chisme, eso es como el chisme. Al que le gusta el chisme, a la que le gusta el chisme, lo que oye es lo que habla. Porque lo que oye está asociado a lo que se habla. Entonces, si el mudo no oía, no tenía la capacidad de hablar. Tras que tenía problemas de habla, entonces él no tenía, amado, la capacidad de hablar de oír para hablar. Porque cuando tú tienes la capacidad de oír a Dios, tendrás la capacidad de profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos atravesando en una carencia de palabra, amado. En este tiempo estamos batallando es con palabra. Es una guerra de palabra. Es una guerra de escrito está. Cuando Moisés aparece en la escena bíblica, la Biblia dice que Moisés era... Suelta, tartamudo. Haga como un tartamudo, por favor. La lengua se le pega. Y a mí me impresiona algo, escuche esto. A mí me impresiona algo, que este muchacho, además de tener un problema de sordera, era tartamudo. Pero note lo que dice la Biblia, verso 33, por favor. Note lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús toma al muchacho y lo pone aparte. Esto me puso a preguntarle al Señor: ¿por qué tuviste que sacar al muchacho aparte? ¿Por qué no hiciste el milagro delante de toda la gente? Aquí hay algo muy profundo. Porque Jesús tuvo que sacar al muchacho aparte, porque lo tuvo que retirar de la gente. Amados, si yo creo que la gente estaba a la expectativa de que Jesús hiciera algo en el muchacho. Póngase a meditar. ¿Por qué Jesús sacó al muchacho aparte? El Señor habló a mi corazón y me dijo: como él era tartamudo y no podía escuchar, su tartamudez y su sordera habían provocado en este muchacho, amado, afectaciones a su parte íntima. Este muchacho estaba vulnerable en su personalidad. Él era una persona, amado, que no tenía la capacidad para desarrollarse internamente. Por eso Jesús no lo ministra delante de todos. Jesús tiene que sacarlo de la gente y tiene que comenzar a ministrar la atadura que había en él. Porque me sorprende lo que dice la Biblia. Colócame por favor el verso 35. Me sorprende lo que dice esto. La Biblia dice: al momento fueron abiertos sus oídos, y luego dice, y ¿qué dice la Biblia? Y se desató la ligadura. Digan conmigo, tenía una ligadura. Digan conmigo, ligadura. Entonces aquí hay una revelación profunda. Pastor, ¿por qué era sordo? Pastor, ¿por qué era tatareto? Pastor, ¿por qué tenía problemas en el habla? Porque hubo un momento, que no sabemos dónde, que el enemigo le provocó una ligadura. Y cuando yo estoy hablando de ligaduras, estoy hablando de ataduras. Cuando yo hablo de ligaduras, estoy hablando de que en algún momento este niño, no sabemos dónde, no sabemos si quizás en el vientre de la madre, no sabemos si quizás cuando el niño recién nacido, la
la mamá lo presentó a algún ídolo, porque recuerda, Jesús estaba entrando en la región de Tiro y de Sidón, una región de idolatría, una región donde consagraban a los ídolos. No sabemos en qué momento este niño fue presentado, tenía un pacto, tenía algo desde pequeño. Esa ligadura lo que hizo fue, miren esto, cerrar sus oídos. Esa ligadura lo que hizo fue colocarle un problema en el habla, al punto que este muchacho tenía internamente algo que lo estaba afectando. Porque anote esto, por favor: las ligaduras espirituales, los pactos espirituales, amado, dañan a la persona internamente. Las obras de la brujería, las obras de las tinieblas vienen a provocar y a manifestar fracaso en medio de la persona. Este muchacho, yo creo que él se sentía tan intimidado de la gente, porque no podía escuchar lo que la gente decía, ni tampoco podía hablar correctamente. Y a mí me sorprende porque el 34 Jesús hace algo, y tomándolo aparte, metió los dedos en las orejas del muchacho. Número uno, ¿qué liberación esta tan tremenda? Le mete el dedo en la oreja. Miren esto, ¿le mete el qué? Le mete el dedo. Levante el dedo así, levante su dedo. Le mete el dedo. ¿Qué representa el dedo, pastor? ¿Qué representa el dedo? ¿Por qué le metió el dedo? ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés está en el monte Sinaí? La Biblia dice que Dios le dice a Moisés: sube al monte Sinaí porque te entregaré las tablas de la ley. La Biblia dice que cuando Moisés está en el monte Sinaí, dice la escritura que de repente Moisés ve una mano, y de la mano un dedo, y el dedo comienza a escribir ¿qué cosa? En piedra, en unas tablas de piedra, y el dedo comienza ¿a qué? A escribir los 10 mandamientos. La ley de Dios se le escribió a Moisés por el dedo de Dios. Entonces, ¿qué representa, pastor? El dedo de Dios. El dedo de Dios representa, amado, el reino de los cielos. El dedo de Dios representa el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús le mete el dedo al muchacho, Jesús lo que estaba haciendo dentro de las orejas, dentro del sentido espiritual, porque escuche esto, el oído es un sentido espiritual. Jesús le estaba estableciendo al muchacho el reino de los cielos. Jesús le estaba haciendo un vínculo al muchacho con la palabra de Dios. Jesús le estaba haciendo un vínculo al muchacho con la voluntad de Dios, al punto que cuando Jesús le metió el dedo al muchacho en la oreja, la Biblia dice que comenzó a oír. Amado, pídale al Espíritu Santo que el reino de los cielos, que la palabra, que la revelación le abre los oídos de tal manera que usted pueda entender lo que Dios le está diciendo, de tal manera que cuando Dios le hable por su nombre, de tal manera que cuando Dios lo llame por su nombre, usted pueda entender que Dios lo está llamando a la comunión íntima con el Señor. Levánteme su mano, diga: Señor, revélame el reino de los cielos, revélame el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se le estaba revelando al muchacho. Amado, cuando tú caminas sin la revelación de lo que es el reino de Dios, entonces no podrás alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Número 2, la Biblia dice que Jesús, después de meterle el dedo en las orejas, viene y le escupe la lengua. Mira esto, a mí me impresiona, porque el primer milagro lo llevó al segundo milagro. ¿Cómo hizo el muchacho para sacar la lengua? Primero tuvo que escuchar a Jesús decirle: saca la lengua. Y cuando él saca la lengua, miren esto, cuando él saca la lengua, la Biblia dice que Jesús le escupe la lengua. Jesús le echa saliva en su lengua. Lea lo que dice la Biblia. Y entonces, escupiendo, nota esto, escupe en la lengua, y viene con el mismo dedo que abrió la oreja, viene y le toca la lengua. Amado, usted se imagina que en este tiempo yo hago una liberación de esa con usted. Ay, papá, se van de la iglesia porque Jesús no tenía modales. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas a la gente viendo a Jesús
Así, tuvo que hacerlo así, porque si no lo hace así no le caen. Estamos aquí, alguien está viendo la escena. Alguien está viendo a Jesús cogiendo fuerza en su espíritu, preparando la saliva y que cayera en la lengua. Eso no fue que le hizo así que, no, eso fue que escupió. ¿Cuántos estamos acá? Y luego que escupe, viene Jesús y esto es algo tremendo. Escupe y el muchacho obediente con la lengua afuera viene y coge el dedo y comienza a unir el dedo con la saliva en la lengua. Viene Jesús y toma su dedo y lo pone en la saliva, une el dedo con la saliva y comienza a tocar la lengua. Y la Biblia dice que cuando el dedo toca la saliva y la saliva con el dedo están en la lengua, se rompió la ligadura. Y aquí hay algo poderoso, escúcheme bien, porque la saliva lo que representa, amado, es el ADN del reino. La saliva lo que representa es el ADN de Cristo. La saliva lo que representa es realmente, amado, la esencia de Jesús. Ahora, cuando la esencia de Jesús se une con el reino, cuando la esencia de Jesús se une con la palabra, se rompen las ligaduras. Es por eso que a veces en nuestras vidas, amado, no hay una explosión de lo que nosotros queremos, porque a veces no hemos entendido que tiene que haber una fusión dentro de nosotros con la palabra y la identidad del reino. Usted tiene que creer, amado, usted tiene que permitir que se fusione dentro de usted lo que usted dice conocer del Señor. Lo íntimo de Jesús tiene que ser unido con tu espíritu, para que entonces cuando tú estés orando, cuando tú estés clamando, cuando tú estés gimiendo, tu espíritu se una con la palabra, tu espíritu se una en la oración, tu espíritu se una a Jesús. Y cuando tú comiences a levantar tu voz, vendrá un tiempo de liberación, porque cuando la Biblia dice que Jesús toca la lengua del muchacho, ocurre algo en el verso que entra. Mira lo que dice la Biblia. En el 34 hay algo. Y cuando Jesús pone la mano en la saliva y comienza a mover su dedo en la mano, con la mano allí en la lengua, la Biblia dice que Jesús levantó los ojos al cielo y gimió y le dijo al hombre que estaba ahí: Éfata. ¿Cómo le dijo? Éfata, que significa sé abierto. Pero es aquí donde esto me comenzó realmente a impactar. ¿Qué se iba a abrir? ¿Qué se iba a abrir? ¿Acaso la lengua se abre? ¿Qué se iba a abrir? Los oídos. Alguien dirá: pastor, los oídos se abren. Sí, es verdad, los oídos se abren. Pero la pregunta es: ¿la lengua se abre? La lengua se abre porque Jesús le dijo a la lengua, porque era la lengua. En ese momento Jesús tenía puesta su mano, su dedo en la saliva, en la lengua, y Jesús pronuncia una palabra. Esta palabra en hebreo significa éfata, significa, amado, sé abierto. La pregunta es: ¿por qué Jesús lo dijo? Te voy a decir lo siguiente. El Señor me dijo: Jaime, mientras él estaba sordo, mientras él era tartamudo, tenía en su vida espiritual todo cerrado, pero cuando Jesús le dijo éfata, y esa palabra se une con la identidad del reino, cuando esa palabra se une con la revelación del reino, todo comienza a abrirse. Necesitamos decirle a Dios: me quiero fusionar con tu identidad, me quiero fusionar con tu ADN, me quiero fusionar con tu palabra, me quiero fusionar con tu espíritu, y todo se comenzará a abrir. Levánteme la mano, porque el éfata de Dios vendrá en nuestras vidas. Se comienza a abrir todo lo que estaba cerrado, se comienza a abrir todo lo que no podía ser, se comienzan a abrir en el mundo espiritual las nuevas oportunidades, se comienzan a abrir las cosas que nos habían dado, se comienzan a abrir en el nombre de Jesús, porque en esta noche te vas a fusionar con la palabra, te vas a fusionar con el espíritu. Alguien que diga éfata, se abre, diga conmigo, se abre, diga conmigo, se abre, se abre, se abre, en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es: y levantando los ojos al cielo, Jesús gimió y dijo éfata, que quiere decir sé abierto.
¿Qué se le abrió a este muchacho, pastor? ¿Qué se le abrió a este muchacho? ¿Los oídos? No. ¿Qué se le abrió, pastor? ¿La lengua? No. Porque escúcheme esto, cuando Jesús le metió el dedo en los oídos, en el oído se le abrió. Cuando Jesús le puso el dedo en la lengua fue libertada porque tenía una ligadura. Pero entonces, ¿qué se abrió, pastor, en la vida de este muchacho? Anote por favor esto. Cuando Jesús le dijo Éfata, lo que Jesús estaba haciendo era abrirle una nueva oportunidad al que no escuchaba. Era abrirle una nueva oportunidad al tartamudo, el que no podía avanzar, el que no podía conquistar. Ahora Jesús le está diciendo: por cuanto permitiste que yo pusiera mi dedo en tu lengua, por cuanto permitiste que mi saliva entrara en tu lengua, por cuanto permitiste que yo me metiera en lo profundo tuyo, amado, porque cuando Jesús le mete el dedo en los oídos, le estaba metiendo el dedo en lo íntimo, le estaba limpiando lo íntimo. Cuando tú te fusionas con el Espíritu Santo y permites que Dios venga a la intimidad suya, entonces Dios abre nuevas oportunidades para nuestras vidas. Alguien que lo reciba en este mes de junio, vienen nuevas oportunidades. El Éfata de Dios, el Éfata de Jesús viene a nuestras vidas. El Señor me dijo: voy a comenzar a abrir oportunidades, voy a comenzar a abrir circunstancias que estaban cerradas, voy a abrir todo lo que no estaba abierto. Cuando Jesús llega a un lugar y él dice Éfata, es porque se comienza a abrir todo lo que estaba cerrado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo Éfata. Digan conmigo Éfata.